Bueno, bienvenidos al podcast La Pasión de Luis del Águila. Aquellos de vosotros bueno, pues que seguíais mi blog por aquel 2009-2010, cuando empecé con el blog en La Pasión de Luis del Águila, ha tenido continuidad con el canal de YouTube y ahora, por supuesto, con los podcasts, como continuidad de todo ello. Y el objetivo es, pues, hablar de lo que más nos apasiona, que es el entrenamiento, es el deporte y, por supuesto, la salud. Hoy vamos a tratar de un tema que es muy, muy importante y que muchas veces se nos olvida, y es el descanso, y dentro del descanso, por supuesto, sueño. Fijaros, hay datos pues muy, muy preocupantes. Estudios han demostrado que hasta estudios de epidemiológicos, estadísticos, que hasta un 40% de la población pues no duermen o no dormimos lo suficiente, lo que deberíamos. E incluso si trasladamos esto al deporte, pues incluso deportistas de élite, deportistas jóvenes de élite, pues también duermen bastante menos de lo que deberían, y eso repercute, por supuesto, en el entrenamiento y, lo que es más importante, en la salud. Para ello, hoy, bueno, pues contamos con César Aranguren. Es uno de los pioneros y desarrolladores de, ¿Luis? bueno, pues sí, Perdona. César. Bueno, pues estamos aquí con César y directamente él es uno de los desarrolladores de Recovery Sports. Y bueno, pues César, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues Muchísimas gracias por invitarme, Luis. Muchísimas gracias. es un auténtico placer. Cuéntanos un poco, César, ¿qué es Recovery Sports? ¿Cómo nació Recovery Sports? Y bueno, ¿cuál es la principal característica de Recovery Sports? Vale, pues mira, te comento. Bueno, yo toda mi vida, o prácticamente toda mi vida, me he dedicado al tema del mundo del descanso. Teníamos una fábrica de colchones y nos hemos dedicado siempre pues, a hacer colchones para hoteles, colchones para incluso para otras marcas, marca propia, un montón de cosas. Y hace ya bastantes años, con un socio mío que es un apasionado como yo del deporte, de la fisiología del sueño y que, bueno, también somos corredores de montaña, nos gusta mucho correr por montaña, decidimos que nos gustaría unir un poco lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que es un poco el deporte, el mundo del deporte y la fisiología del sueño. Con nuestro trabajo. Era una forma buena de decir, oye, pues mira, seguimos trabajando, pero en algo que también nos gusta a nosotros. Y entonces, bueno, decidimos empezar a investigar un poco en todo el tema del descanso de los deportistas y qué necesidades podía tener un deportista, porque si las personas normales, como tú bien has dicho por ahí, pues andan con déficit de sueño o con cada vez más problemas en lo que se refiere a la higiene del sueño, pues en los deportistas tiene mayor impacto todavía, ¿no? Pues porque las necesidades que tienen de recuperación son todavía mayores. Y entonces empezamos a investigar y bueno, creamos un colchón con nuestra experiencia que tenemos en colchones de muchos años, hay de background, y con bueno, pues con ayuda de muchos profesionales, pues, fisiólogos, de que nos ayuda a probar, nuestros ingenieros que llevan diseñando mucho tiempo colchones también, con, fisioterapeutas, el Instituto de Investigación del Sueño, y gracias a eso, conseguimos crear un producto que después de testarlo durante varios años también, vemos que está gustando mucho y sobre todo que la persona que lo tiene sí que va notando poco a poco los efectos y bueno, y lo que nos transmite pues es una forma de decirnos que está encantado y a esa gente incluso además lo que hacemos ahora es muchas veces seguimiento, ¿no? No solo a personas individuales, sino también a equipos, a tenistas, esquiadores olímpicos, jugadores de fútbol, sobre todo muchos deportistas de ultrarresistencia, porque es lo que más hacemos nosotros y nos gusta también. Pero bueno, está enfocado todo el mundo que quiera mejorar un poco su descanso, básicamente. Es decir, bueno, hay ciencia detrás de ello, hay investigación, hay Ujú. un proceso fuerte y vinculado a la ciencia y a la fisiología, ¿correcto? Correcto, correcto, sí, sí. El problema que hay ahí es que hay mucho. Ahora, como se ha puesto un poco de moda, ¿no? El tema, lo que te das cuenta que hay mucha gente que saca colchones y le pone el apellido para deportistas, pero no sabes por qué son para deportistas. No tienen nada que sustente el por qué es un colchón para deportistas. Será un colchón muy cómodo, nadie lo niega, pero no tiene nada.
que aporte diferente a un colchón que seguramente se vende para una persona de hogar. Nuestros colchones, bueno, tú lo sabes bien porque tienes uno, no son para todo el mundo. Yo, por ejemplo, un colchón Recover Sport a mi madre, que la quiero mucho, no se lo pondría. ¿Por qué? Porque necesitas unas características. Primero es para si quieres mejorar tu rendimiento, ¿no? O sea, no, si quieres dormir cómodo, hay colchones que seguramente sean igual o más cómodos que el Recovery Sport, pero si quieres mejorar pues, tu rendimiento, poder entrenar más o por lo menos asimilar mejor los entrenamientos y levantarte descansado y con ganas de entrenar y competir, pues necesitas unas características que tiene que tener el colchón que a veces no son las más cómodas al principio. Una vez te adaptas, sí que estás encantado, pero el cuerpo necesita un pequeño periodo de adaptación. Efectivamente, bueno, yo llevo ya con el colchón 2 años, ¿eh? O sea que no llevo 2 semanas, Correcto, sino correcto. llevo 2 años. Fui, bueno, uno de los afortunados, en ser uno de los primeros en dormir en este colchón. Cuéntanos en qué se diferencia este colchón del resto. ¿Cuáles son Vale. las principales características? Mira, las principales características son, la primera es que tiene una firmeza muy superior a la media. Para ello necesitas tener un tipo de musculatura que sea capaz de soportar esa pequeña presión por punto que se ejerce por las noches. Pero es que esa presión por punto, que en otros colchones a lo mejor no está tan bien vista, aquí es necesaria, porque lo que usamos son unos rodillos que están dentro del colchón, que lo que hace es cuando tú te mueves por la noche, produce lo que se conoce también como un poco liberación miofascial, pero realmente el objetivo lo que hace es aumentar el riego sanguíneo. Entonces, al aumentar el riego sanguíneo en esas partes, lo que produce es una mayor recuperación muscular. Otra cosa muy importante que es fundamental en el descanso, que no se le da mucha importancia, yo creo que por desconocimiento de la gente y porque tampoco antes, bueno, se había investigado mucho, es el tema de la temperatura. La temperatura mientras dormimos es fundamental. Hay muchos estudios cada vez más que demuestran que dormir entre 18 y 21 grados ayuda muchísimo a la conciliación del sueño y sobre todo a alargar la fase del sueño profundo. Porque si tú te levantas a mitad de noche, ya interrumpes los ciclos. Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Porque sabes que tenemos aproximadamente, si durmiéramos 8 horas, que no las duerme casi nadie, lamentablemente, serían 5 ciclos del sueño, de hora y media de duración. Si tú cada vez que te levantas, esos ciclos los interrumpes y las fases del sueño las acortas, ¿no? Por ejemplo, la fase REM, la primera vez que la tienes en un ciclo, pues es cortita, a lo mejor dura escasos minutos, pero si vas alargando y vas teniendo más ciclos, esa fase REM cada vez es un poco más larga. Si tú interrumpes el sueño, vuelves a empezar, con lo cual la fase REM vuelve a ser igual de corta. Pero si tú consigues dormir del tirón, esa fase REM cada vez se va haciendo más larga y al final vas ganando un porcentaje de tiempo en fase REM y en sueño profundo, que es lo que nosotros intentamos conseguir con este colchón. Para ello, la temperatura es fundamental porque si estás por debajo de esa temperatura, que es difícil, porque lo que pasa suele ser al revés, que la gente tiene la calefacción echando bombas en casa porque le gusta estar calentito y tal, y entonces a lo mejor lo tienen a 23, 24, 25 grados. Hay gente que no le perturba tanto, pero lo normal es que te haga tardar más en conciliar el sueño y sobre todo, que esto es lo malo, que te haga despertar en mitad de la noche. Y ahí sí que se convierte en un problema porque estás acortando partes o fases del sueño que si son más largas vas a generar muchos más beneficios en tu cuerpo. Por eso nuestro colchón tiene un tejido especial que traemos de Alemania que mantiene el colchón siempre entre más o menos entre 17 y 20, un poquito por debajo de lo recomendado porque cuando tú pones tu cuerpo encima, normalmente la temperatura sube. Entonces, bueno, pues es algo que es fundamental y que nosotros también, bueno, pues hemos puesto en el colchón porque creemos que es muy necesario. Y luego ¿Qué otra cosa, mediciones? Perdona, bien, César. Claro, conforme me estás contando esto, yo me imagino que habréis hecho muchas mediciones, habéis hecho muchos tests. correcto, Creo que puede ser muy interesante conocerlo, de cuál ha sido la evolución claro. desde Pues el día mira, cero hasta que finalmente, bueno, pues ponéis este colchón en el mercado y ya lo ponéis dispuesto para cualquier persona que lo pueda coger. ¿Cuál ha sido ese proceso de desarrollo? vale, Creo que puede ser muy, muy interesante conocerlo.
¿qué mediciones habéis hecho? Por supuesto, me Ujú. imagino que en deportistas de élite, y estoy convencido que incluso seguís haciéndolo, seguís Correcto, sí. desarrollando. Cuando empezamos, eh, lógicamente, al principio hicimos pruebas un poquito con, bueno, primero hicimos nosotros mismos en nuestras carnes y con conocidos, amigos, etcétera, con, bueno, pruebas muy sencillas, basadas un poquito, pues, por ejemplo, en el HRV, que es la variación de frecuencia cardíaca, que tú conoces bien, o bien con tipo de anillos, el Oura Ring, que también lo conocerás, por supuesto, con todo el tema de wearables y todo esto, pues es relojes, etcétera, que sí, que te dan algunos datos, pero es verdad que la fiabilidad es muy limitada. Es una fiabilidad que está bien, pero que al final influye más la tendencia que el propio dato que te dan, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que hicimos es hacer un experimento propio nosotros. Hemos tenido en la fábrica nuestra, durmiendo, pues si no me equivoco, fueron 76 personas durante 27 días. A ver, claro, ese protocolo no era fácil porque nos dimos cuenta que la gente cuando duerme fuera de casa, igual que pasa cuando haces una polisomnografía, pues no duerme igual, ¿no? No duerme igual porque está fuera de su casa, no tiene sus hábitos normales, no cena a la misma hora, etcétera. Entonces, bueno, estuvimos haciendo durante 27 días precisamente para eso, para que los primeros días por lo menos se fueran acostumbrando y aunque no va a ser nunca como su casa, cada vez se pareciera más. De esas 76 personas, la mitad, un 50% eran deportistas. No eran deportistas de élite, eran solo gente que se reconocía como deportista, entrenaban más de 4 días a la semana, y los otros eran, pues, gente sedentaria que alguna a lo mejor ha jugado al pádel algún día o algo así, pero en general eran gente sedentaria. De esos 27 días, tuvieron 14 días un colchón convencional y 13 días un colchón Recovery Sport. Les hicimos estudio con polisomnografía, que la verdad que, bueno, pues imagínate, para toda esa gente, montar un aparato como la polisomnografía, que bueno, te mide pues absolutamente todo, pues, la actividad ocular, la actividad cerebral, para ver el tipo de ondas que generaban, bueno, la frecuencia cardíaca, por supuesto, la oxigenación en sangre, la temperatura corporal, bueno, absolutamente de todo. Bueno, pues fue un montaje que fue una locura. Todo eso, esos datos, además, lo pasamos al Instituto de Investigación del Sueño y, bueno, pues los resultados fueron muy buenos, especialmente en las personas que hacían deporte, ¿no? Nos dimos cuenta que todos mejoraban un poquito, pero la mejora era bastante, bueno, sensiblemente superior en aquella gente que hacía deporte. Pues bien, por el tipo de musculatura, porque la gente que a lo mejor no hacía tanto le costaba más adaptarse, también tardaron más días, etcétera, etcétera. Pero en general los datos fueron buenos. Y luego, cuando empezamos ya y nos dimos cuenta, sobre todo que la fase REM habíamos conseguido aumentarla casi un 8% de media, que está muy bien, un 8% una noche no es nada, pero cuando llevas, porque al final pasamos una tercera parte de nuestra vida en el colchón, cuando tú consigues aumentar un 8% consistente todas las noches la fase REM, desde el punto de vista cognitivo notas un cambio muy importante y desde el punto de vista físico, eh, al final cuando tú estás en sueño profundo generas lógicamente hormona del crecimiento, pues para reparación de tejidos, para reparación muscular, para todo eso es muy importante. ¿Que es un 4%, un 5%, un 6%? Depende un poco de la persona, pero es importante. Yo siempre se lo digo a los deportistas, por tener un Recovery Sport no vas a ganar más, pero sí vas a poder recuperar mejor. Eso está Es clarísimo. No va a decir, correr el que colchón por. bueno, pues el colchón es una herramienta, realmente es una herramienta de recuperación Correcto. y por supuesto, pues también de salud. Es interesante lo que has comentado, que efectivamente es un colchón que no es apto para todos, No sino es apto que para todo. está especialmente diseñado para deportistas, pues por la fisionomía que tenemos las personas que hacemos deporte de forma habitual, tenemos un Eso es. porcentaje de masa muscular mayor, con lo cual, bueno, pues la adaptabilidad que tenemos en el colchón y la sensibilidad de nuestro cuerpo, sobre todo por el tono muscular que tenemos también, pues es diferente a la de una persona sedentaria y creo que es muy importante enfatizar el aspecto de que efectivamente es un colchón especialmente diseñado para deportistas con el objetivo de, como una herramienta de recuperación y por supuesto, Exactamente.
de salud. Que a mí, bueno, tengo curiosidad por los datos en cuanto a los datos de los deportistas en Ujú. colchones convencionales. ¿Cómo descansan los deportistas en colchones convencionales? Pues ¿Qué mira, datos visteis? un deportista en un colchón convencional puede descansar bien, incluso te diría que muy bien. Lo que pasa es que, en general, por supuesto, siempre hay alguna excepción, porque en el mundo del sueño también el descanso siempre digo que influye mucho también de dónde vengas, ¿no? Dónde has dormido toda tu vida, tu peso, tu forma de dormir y la gente con la que duermas, ¿no? Entonces, esas cosas pueden influir un poquito en tu descanso, pero sí que está clarísimo que nosotros lo que vimos en los datos es que en deportistas aumentaba prácticamente un 11%, ¿vale? En la gente normal no llegaba me parece que era un 6 y pico o un 5 y pico, y en la media era un 8 y pico. ¿Qué pasa? Pues que casi el doble, los deportistas, casi el doble de lo que hacía una persona convencional es lo que mejoraba en su fase REM. En sueño profundo los datos eran un poco diferentes, me parece que era un poquito menos la diferencia, me parece que en vez de pues, casi el doble, a lo mejor era un 30%, pero bueno, que un 30% sueño profundo y casi el doble de fase REM, pues es muchísimo. Quizá la audiencia, de forma genérica, y quizá algunas personas de la audiencia, pues explícanos un poco más en detalle cuál es la diferencia entre sueño profundo y fase REM. Te lo digo, mira, Porque claro, nosotros, estamos hablando porque a lo mejor claro, sí, 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 que yo es que me dejo llevar, perdóname, y no me doy cuenta, no me doy cuenta, perdón. Mira, nosotros el sueño, sobre todo históricamente, se ha dividido en ciclos y cada ciclo tiene 4 fases. Una fase de sueño ligero, que es cuando empiezas a conciliar el sueño, que va, pues baja un poquito la temperatura corporal, la musculatura se relaja, pero todavía está activa, que ahí es cuando muchas veces puedes tener incluso algún espasmo que muscular, que le pasa a mucha gente, ¿no? Para eso se usan las electromiografías cuando se hacen los estudios para saber cuándo desactivas la musculatura, etcétera. Luego hay una fase entre medias del sueño ligero y el sueño profundo, donde ya se producen algunos procesos un poquito más complejos. Entras en el sueño profundo, que es donde generas más hormona de crecimiento y algún proceso hormonal más, y finalmente entras en la parte de sueño REM, que es, por así decirlo, la parte, para mí es la más importante, porque es donde tú afianzas todos tus recuerdos, memoria y todo la capacidad cognitiva del cerebro, ¿no? Es donde básicamente todo, es increíble, ¿no? Pero porque se llama REM, que significa Rapid Eye Movement, básicamente porque tus ojos, nosotros ahí tenemos unos sensores en los ojos que determinan la actividad que tienes, ¿no? Y el tipo de ondas que generas. En esa parte es cuando tu cerebro está súper activo, pero consolidas un montón de conocimientos y todo lo que has aprendido durante el día. Es algo fundamental y especialmente, por ejemplo, es fundamental en deportistas por tiempo de memoria muscular y tal, y por ejemplo en niños es fundamental también, ¿no? Y en la parte de sueño profundo, pues es más bien donde se genera todo lo que es, pues, tejidos, musculatura. Durante el sueño hay algo importante que la gente desconoce, que hay muchos procesos hormonales, hasta el punto que hay gente que, por ejemplo, pues, yo qué sé, gente que tiene ansiedad, que se levanta y come mucho o que engorda y no entiende por qué. Y muchas veces el motivo es que cuando descansan generan a lo mejor más grelina que leptina, que es lo que hace que te sacies, ¿no? Y eso se hace también en estas fases del sueño, ¿no? Entonces, se hacen tantas cosas por la noche que la gente no es consciente. Hay mucha gente cuando es joven, yo entre ellos, que pensaba que era perder el tiempo dormir, ¿no? Yo decía, no, si es que estás perdiendo el tiempo mientras duermes, prefiero levantarme y hacer más cosas. O algo que nos encontramos mucho con deportistas de élite, que se quitan horas de sueño para entrenar más. Y es que eso es una sentencia de muerte. Es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y personas normales también. es decir, que el entrenamiento, o perdón, dormir es probablemente el entrenamiento más importante. Si no Mira, duermes, difícilmente vas a hoy en día, asimilar lo que hagas. eso es. Eso es. Da igual lo fuerte, lo bien que entrenes, la cantidad de entrenamientos que hagas y tal. Si no descansas, no asimilas y no mejoras. Eso es algo que la gente cada vez se da más cuenta. Y, por ejemplo, es curioso, nosotros que llevamos muchos equipos de fútbol y tal, ¿no? Algo que nos pasa es que el mismo equipo, o sea, juegan todos los domingos juntos, entrenan todos los días juntos. Los chavales jóvenes nos hacen poquísimo caso, Luis. Nos hace muy poco caso. Ellos quieren jugar a su play todas las noches,
tienen sus cosas, tal, y dicen, ya llega Claro, el pero pesado del sueño aquí. estamos hablando además de equipos de fútbol profesional y Sí, sí, de cuando primera decimos división. chavales jóvenes estamos hablando de chavales de 18 o 20 años. Correcto. Bueno, cada vez más jóvenes, porque ya ves alguno de 17 Sí, por ahí, pero sí, sí, efectivamente, en esa edad. Y les ves que no se preocupan del sueño. Sin embargo, ya veterano del equipo, que tiene ya sus 27, 28 años, que ve que su carrera pues ya no le queda tanto, empieza a cuidar todos los detalles. Y esos son los que te hacen caso a muerte y ves unos cambios en ellos tan grandes que primero la satisfacción es muy grande y segundo, te das cuenta que efectivamente dormir te puede cambiar absolutamente el rendimiento, la vida, especialmente en tema de lesiones, porque bueno, ahí efectivamente, tienes eso es. A Cristiano Ronaldo duerme 12 horas al día. Luego seguiremos o luego iniciaremos el tema de las lesiones y el descanso, que creo que es muy, muy importante y fundamental. Pero vamos a continuar un poco, pues yo creo que es el aspecto del sueño profundo y la fase REM. Creo que podemos profundizar ahí un poco más, es muy interesante. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo desde que nos vamos o desde que nos quedamos dormidos? No digo nos vamos a la cama, desde que nos quedamos dormidos. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede pasar, cuántas horas para llegar al sueño profundo y para llegar a la fase REM? Mira, de media, porque luego cada persona es un mundo y cada día es diferente, pero normalmente es 1 hora y media. 1 hora y media. En 1 hora y media se hace el ciclo entero del sueño, desde el sueño ligero, vas evolucionando al sueño profundo y a la fase REM. Y cuando terminas esa hora y media, vuelves a empezar. ¿Qué pasa? Que ya no duran exactamente lo mismo. Se va cortando bueno, la primera fase y la segunda se acortan y sin embargo la del sueño profundo y la fase REM se alargan un poquitín. Si por ejemplo la primera fase REM ha sido 8 minutos, pues a lo mejor en el segundo ciclo son 10. En el tercero son 12 y en el último a lo mejor consigues que sea 15, que eso es una maravilla. ¿Qué pasa? Que si tú interrumpes los ciclos, te despiertas a hacer pis por la noche o hay un ruido o una luz te molesta, vuelves a empezar. Al volver a empezar, los ciclos, o sea, el ciclo empieza otra vez, pero las fases vuelven a ser igual de largas que la primera vez, con lo cual has perdido mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, al final es un porcentaje no tan grande, pero que noche tras noche tras noche es vamos, un game changer. Es decir, que si acortamos los ciclos, Ujú. acortamos el tiempo en cada una de las fases de cada ciclo, estamos acortando el tiempo en sueño profundo y por lo tanto estamos acortando esa capacidad que tiene el cuerpo de generar hormonas anabólicas de crecimiento, de recuperación, Exacto. de regeneración y eso a nivel de la fase de sueño profundo y a nivel de la fase REM estamos también acortando ese tiempo que el cerebro necesita para bueno, pues también para regenerar a nivel cerebral, ¿no? A nivel de pensamientos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto y además es que no solo eso, o sea, ten en cuenta que mientras dormimos, nuestro cerebro es una forma que tiene el cerebro de eliminar toxinas, ¿no? De hecho, una toxina, un desecho que se libera, se limpia por la noche, por así decirlo, que es la beta amiloide, es, está muy relacionado con el Alzheimer. En los estudios se ve perfectamente cómo gente que tiene un descanso bueno y que consigue tener unas fases del sueño crecientes, consigue reducir, bueno, para que te hagas una idea, una persona normal, si conseguimos que duerma 8 horas, que cada vez es más difícil tristemente, conseguiríamos que tuviera un 30% menos de posibilidades de tener ictus, Alzheimer, ¿cómo es esto? Bajar la presión arterial y el tema de diabetes, diabetes tipo 2. ¿Vale? Eso un 30% menos solo con dormir 8 horas. Que la gente, si lo supiera, eso es la medicina más barata y más sencilla que podrían encontrar. Bueno, yo creo que aquí hay un mensaje importante y es que efectivamente necesitamos dormir, necesitamos varios ciclos para realmente conseguir los beneficios del sueño. ¿Qué nos puede, aparte de factores que nos pueden perturbar el sueño? A mí se me ocurre Pues el estrés. muchísimo. Cuéntanos Bueno, un poco. el estrés, por ejemplo, en grandes deportistas, nosotros el estrés es uno de los mayores problemas que nos encontramos y que sobre todo lo que hace es desregula sus ritmos circadianos y el reloj biológico interno de cada persona.
Pero no solo el estrés, sino el mayor problema que encontramos nosotros hoy en día, tristemente, es el tema de las pantallas y de bueno, por ejemplo, los móviles. Los móviles al final, Pantallas cuando están azules. las pantallas azules, la luz azul lo que hace al final es, porque la gente dice, una pantalla azul, pero ¿por qué es malo una pantalla azul? No porque sea una pantalla, ni porque te genera ansiedad al estar viendo noticias, que también, porque te genera un estrés que no te predispone a dormir. Y estás pendiente del móvil y pero lo que sí que te revienta es que al final la luz azul es un tipo de espectro que es muy parecido a la luz solar. La luz solar, una de las funciones que tiene, que por eso es bueno exponerse por las mañanas, es que tú recibes esa luz solar a través de los ojos por el núcleo supraplasmático y lo que hace es que tú con esa luz inhibes la melatonina, generas menos melatonina. Con lo cual, si tú te expones a luces azules por la noche, estás haciendo un poco lo que hace la luz solar, pero por la noche. Con lo cual, no vas a poder conciliar el sueño porque la melatonina es la hormona que te ayuda a poder dormir mejor. Eso nos lo encontramos muchísimo y la gente no es muy consciente y la gente no es capaz de decir, bueno, no, dejo el móvil aquí en otro cuarto. A veces no dejan ni en la mesilla. Nosotros pedimos que lo dejen en otro cuarto. Claro, imagínate con los chavales de 18 o 20 años de un equipo, cuando les dices que no pueden tener el móvil en el cuarto, bueno, pues les da un infarto, ¿no? Pero es fundamental. Primero, por la luz azul. Segundo, por la ansiedad que genera el ver un correo, el ver un mensaje, el estar todo el rato navegando con el scroll ahí en el Instagram, en el TikTok y tal. Pues al final es una forma de que tus hábitos del sueño, tu higiene del sueño, no sea buena y produce que tus ritmos circadianos, que son fundamentales, que los tenemos desde hace miles y miles de años, es como un reloj interno, un reloj biológico que tenemos en el cuerpo, pues bueno, lo que hace es que no seas capaz de conciliar el sueño ni cuando estás despierto de verdad, porque entonces como tienes sueño porque no has dormido por la noche, pues estás cansado, estás inflamado porque tienes un exceso de cortisol, porque genera unas hormonas que no corresponden en ese momento. El cortisol la gente lo asocia a algo malo, no es que el cortisol sea malo. El cortisol lo que pasa es que es catabólico, no es anabólico. Entonces, tiene su función dentro del cuerpo, tiene su sentido que es para poder despertarte, pero claro, si generas en exceso, que generalmente es por estrés, pues al final lo que tienes es que te predispone a no poder dormir. Y eso al final, pues el no dormir te destruye, ¿no? Efectivamente, entonces, bueno, pues hábitos saludables antes de irnos a dormir. Bueno, pues ya un hábito importante es olvidarse del móvil, olvidarse de las pantallas azules, Noche, del iPad, fundamental. etcétera. Alimentación también es importante. Alimentación, cuéntanos un poco, ¿qué recomiendas en cuanto a la alimentación? Mira, la alimentación es muy importante porque, primero, hay que intentar comer siempre a las mismas horas. Porque si tú comes siempre a las mismas horas, predispones al cuerpo, el aparato digestivo también está sometido a un reloj biológico. Entonces, si tú consigues sincronizar tu reloj biológico con el del ritmo circadiano con el reloj biológico para el aparato digestivo, va a ser todo mucho más sencillo. Y encima es importante entender que cuando tú te vas a ir a dormir, no puedes cenar 2 horas y media antes de meterte en la cama porque ese proceso digestivo entorpece el poder descansar bien. Es importante saber que tienes que tomar triptófano. El triptófano es un aminoácido que lo que hace básicamente es favorecer que tú generes melatonina y serotonina, las dos cosas. Serotonina primero y luego melatonina. Otra cosa muy importante es el tema de, bueno, los horarios, tomar algo de triptófano y luego hay ciertos alimentos que te pueden ayudar mucho, ¿no? Hay En alimentos cuanto, naturales, no hay que... perdona César, en cuanto a la Sí, ingesta de triptófano, ¿hablas de ingesta a través de vía oral, fuera del alimento, o hay sí. alimentos que No, 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 tienen no, no. triptófano? Mi recomendación, mi recomendación es que no necesitas ningún tipo de suplemento. Alimentándote bien, puedes hacerlo. Cualquier nutricionista que nos esté viendo lo sabe perfectamente, que te pueden dar, pues, por ejemplo, una cena de un poquito de algo de carbohidrato que favorece un poquito, ¿no? El tener un carbohidrato complejo, eso sí, Es decir, algún carbohidrato complejo entonces con un poquito. ahora entramos efectivamente, hemos dicho 2 horas y media antes de ir a la cama y qué tipo de 2 horas y media antes alimentación. de ir a la cama. Y luego tomar algo que tenga triptófano, que pueden ser los huevos,
o el pollo, o sea, hay un montón de alimentos que son fuente de triptófano que favorecen mucho, pues eso, el generar melatonina y poderles conciliar mejor el sueño. Que sean, muy importante que sean de fácil digestión, ¿vale? O sea, que sean, por ejemplo, un alimento que es muy bueno y que recomendamos mucho a deportistas son el kiwi y la piña. El kiwi, porque es una fuente de serotonina en sí mismo y porque tiene muchos antioxidantes. Los antioxidantes, al final, es una forma también de relajar el cuerpo y predisponerlo para dormir. Normalmente, los deportistas les recomendamos tomar uno o dos kiwis, depende un poquito el caso de cada uno, pero más o menos uno o dos kiwis, 1 hora y media, más o menos dos. No cumplimos la norma porque ahí el kiwi, como es bastante digestivo, no hay problema. Y también les recomendamos muchas veces la piña. La piña porque tiene, bueno, algunas propiedades, entre ellas la bromelina, que bueno, hace que sea una digestión muy fácil y también favorece la liberación de melatonina también. Entonces son dos frutas muy fáciles de conseguir, que a todo el mundo prácticamente le gustan, súper digestivas, no te van a dar ningún problema y bueno, lo introducimos mucho en los deportistas de élite, ¿no? Es decir, que llevando una buena alimentación, una alimentación equilibrada, siguiendo las Correcto. pautas de la hora de la cena, la hora de irte a la cama, no es necesario la ingesta adicional extra ni de melatonina ni de triptófano. Con una alimentación equilibrada es suficiente. Así es, así es. De hecho, oye, hay gente que tiene ciertos problemas para conciliar el sueño y se les receta pues, melatonina, etcétera, etcétera. Bueno, es una ayuda más, pero la melatonina no te la puedes tomar así como así. La melatonina, para tú buscar el pico de melatonina y poder conciliar el sueño bien, necesitas unas pautas para saber a qué hora exacta te la tienes que tomar, para intentar coger un ritmo circadiano que todas las noches te levantes y te acuestes a la misma hora. Eso es fundamental. El levantarse y dormir a la misma hora es muy, muy, muy importante. El tema de la melatonina es muy interesante porque efectivamente hay muchas personas que toman melatonina para dormir mejor, pero curiosamente, y bueno, pues sí, efectivamente es un efecto positivo, beneficioso para dormir, pero hay estudios recientes, además muy recientes, que indican que un aporte adicional de melatonina extra fuera de la alimentación. No quiero poner a nadie, no quiero alarmar a nadie, pero son estudios muy recientes, lo han vinculado, o lo han no vinculado, pero sí hay una asociación entre la ingesta de melatonina y problemas cardíacos. Insisto, no quiero poner a nadie en alarma, pero los hay. Así, Entonces, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es muy importante llevar una alimentación equilibrada, que el aporte extra, bueno, pues es un atajo que en ocasiones es necesario, exacto, como cualquier exacto. aporte extra y por supuesto fármacos siempre y cuando sea prescrito por un médico. Y por supuesto que hay Así es. ocasiones en las que son necesarios, pero sí tenemos que intentar que sea todo a través de una alimentación de forma equilibrada, además porque eso nos va a llevar a un tema que es muy importante y es un hábito, ¿no? Al final es un hábito en Correcto. cuanto a alimentación, horarios, ir a la cama, son hábitos saludables que, lo más fácil sería coger atajos, pero creo que es muy interesante si estamos pensando en salud, en buscar todo Totalmente. este tipo de equilibrios que es fundamental. Me he quedado con un tema muy, efectivamente, cuando nos vamos a dormir, nuestra temperatura corporal baja, pero has comentado que vuestros colchones ¿tiene un aspecto también a nivel de temperatura? ¿Qué, qué, Sí, qué, sí. o qué habéis hecho en los colchones? ¿Qué componentes Pues tienen para de alguna sí. manera ayudarnos en este aspecto? Vale, es un tejido biorefractario. Es un tejido que lo que hace es, normalmente cuando tú te metes en un colchón de viscoelástica, de cualquier viscoelástica que hay por ahí, por cualquier sitio, es un material que es termosensible. Entonces el problema que tiene es que cuando tú te pones encima, eso lo que hace es que genera calor y al generar más calor se hace más blando y se adapta a ti. Claro, eso tiene una ventaja, que es, o tenía una ventaja que se ha descubierto que no está en ventaja, que es que la gente se metía un poquito dentro del colchón y esa sensación le gustaba. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, primero ves que la transpiración del colchón baja, que la temperatura de tu cuerpo sube.
que sudas, que te interrumpes el sueño, que no te puedes girar por la noche. El colchón tiene que tener libertad de movimiento, porque si tú estás en algún momento por la noche que no te puedes mover hacia algún lado, lo normal es que te despiertes, te vuelvas a recolocar y te vuelvas a dormir. Entonces, lo que hicimos, pusimos un tejido biorefractario que lo que hace es que la temperatura corporal de tu cuerpo la transforma en ondas infrarrojas y además de mantener la temperatura, sigue mejorar, bueno, esto es un estudio que se hizo en Alemania, que por eso cogimos ese tejido, mejora un 3 o un 4% la producción de colágeno del cuerpo, que se puede notar en uñas, en pelo y por supuesto en tendones y músculos, ¿no? Y en, Pero y en sobre articulaciones. todo y articulaciones, pero sobre todo la clave de ese tejido nuestro fue muy orientado al tema de la temperatura. Que luego encima favorece el colágeno, pues mira, hacíamos 2 en 1 y a nivel deportivo, pues el colágeno es algo fundamental, que también, lógicamente, queríamos mejorar, ¿no? Entonces, por eso fue lo que hicimos el tema del tejido. Y ahora estamos en ello, una manta. Es una manta que te puede medir el HRV en el momento, te estudia las fases del sueño con mucha mayor precisión que un wearable, ¿vale? Tiene unos propios sensores en la manta que tienes que ponerte una especie de cinta como la que nos ponemos del pulsómetro y lo pasa que estamos todavía en la experimentación. Ya te haremos llegar una a ti y a todos nuestros deportistas porque queremos primero testarlo bien con todo el mundo y luego lo que harás también es poder enfriar y calentar zonas de la manta. Normalmente, sobre todo, buscamos el tema de poder enfriar, por ejemplo, estás en un sitio que a lo mejor hay muchísimo calor exterior y aunque tu colchón esté a temperatura, tu cuerpo está a más temperatura. Bueno, pues que puedas bajar un poco la temperatura. O al revés, estás en Finlandia, se te rompe la calefacción y que tengas la capacidad de poder subirlo. O un día te quieres echar la siesta y no quieres dormir, o por ejemplo, no te quieres tumbar solo a ver la televisión o a leer un libro o lo que sea, y puedes a lo mejor, pues, yo qué sé, ponerte un poquito de calor en la espalda porque te gusta o porque te lo han recomendado, o sea, pues también se puede hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos trabajando, pero sobre todo para la medición, que la gente tenga datos fidedignos, un poco de su activación muscular, las fases del sueño que se estiman y bueno, de la frecuencia cardíaca, por supuesto, del HRV, etcétera. ¿Y a qué dispositivo se transmiten todos estos datos? Va a ser con una aplicación que va directo a tu smartphone y ahí, porque en un principio sacamos una pulserita que te ponías y era como un relojito y te decía las cosas, pero hemos visto que es mejor el tema de la aplicación, que directamente del sensor se escanea la aplicación y tú lo puedes leer de forma muy fácil, lo puedes personalizar, es importante meter tu tamaño, tu peso, Interesante. tus hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, lógicamente, hay que perfeccionarlo mucho, pero bueno, estamos ahí en ello para poder, bueno, para que así sea. Súper interesante. Y en la temperatura, siguiendo con la temperatura, Ujú. sí hemos hablado del colchón, de la manta que estáis desarrollando, que es súper interesante, además de la posibilidad de obtener datos y de verlos sobre un dispositivo que es en el mismo teléfono móvil a través de una aplicación. Pero, ¿qué temperatura aconsejaríais en la habitación? A ver, en la habitación nosotros recomendaríamos entre 17 y 21 grados. Claro, esto, por ejemplo, decírselo a mi mujer es muy complicado, porque yo a mi mujer le digo 17 grados Es y, decir, y le es, da un 17 infarto. grados es frío, 17 grados es una Es temperatura frío. fría. Es frío, pero es que nosotros al final somos la evolución de los seres humanos de hace miles de años que dormían en sitios que no había calefacción, que no había tal, y ellos lo tenían clarísimo. En cuanto llegaba la noche, no comían, se metían a dormir, oscuridad. La oscuridad es absolutamente fundamental por la noche. O sea, nuestros párpados que nos creemos que dejas una lucecita por ahí y tal, pues al final esa lucecita, los párpados, hay entre un 16 y un 22% de la luz que se percibe traspasa el párpado. Entonces, te despierta, no consigues concebir el sueño igual. Pues venimos de eso, venimos de estar en sitios fríos y poco a poco pues claro, en la sociedad en la que vivimos, que estamos todo el día a unas temperaturas pues normalmente más altas, se busca que estemos siempre a veintitantos grados, el cuerpo también pierde esa facilidad de adaptarse que estamos perdiendo, ¿no? Pero para conciliar el sueño, todavía nuestro cuerpo, de media, pide entre 17 y 21 grados. Bueno, hay gente que seguramente pueda tener un poquito más, pero de media, entre 17 y 21 grados es lo ideal para poder conciliar un sueño más tiempo en sueño profundo. Y en cuanto a la posición
de dormir en el colchón? ¿De lado, boca arriba, boca Bueno, eso la abajo? verdad que es una cosa importantísima que no se da mucha importancia tampoco, pero, por ejemplo, hay mucha gente que duerme boca arriba, que no es lo peor, pero puedes tener problemas de apneas del sueño. La gente que tiene problemas de apneas del sueño es porque normalmente duerme boca arriba, tiene algunos problemas de, pues muchas veces de sobrepeso, de respiración, de, bueno, mil cosas. Boca abajo, el 90% de la gente que duerme boca abajo te vienen con problemas de espalda. Tú tendrás muchos, me imagino, en tu consulta, porque al final es una forma de dormir que, sobre todo con los colchones que se hacen hoy en día, que son normalmente bastante más blandos y más adaptables, te hacen arquear mucho más la zona lumbar. Y encima el que duerme boca abajo normalmente duerme con el brazo metido debajo de la almohada, con lo cual también tiene problemas de hombro. Nosotros desaconsejamos mucho dormir boca abajo. Si eres una persona que ha dormido toda tu vida boca abajo y no vas a poder cambiarlo y vas a dejar de dormir por eso, pues no lo cambies. Pero si lo intentas y lo consigues, vas a notar un cambio brutal, brutal en tu zona lumbar, en tus hombros, etcétera. Nosotros en nuestro colchón hemos hecho 7 zonas de descanso diferentes, ¿no? Es decir, no tiene la misma firmeza la parte del hombro que la parte de la cadera, porque la cadera pesa mucho más y el hombro normalmente es cuando te metes un poco de lado. Entonces, si hay alguien que duerme boca abajo, pues le va a salvar un poco esa zona, esa articulación del hombro, porque es un poquito más adaptable. Pero aún así, es la postura que nunca te recomendaría. De lado es la que más se recomienda. Normalmente del lado izquierdo se suele recomendar más por el sistema linfático, porque dice que hace un drenaje natural, etcétera. Pero bueno, ahí entran más gustos personales. Yo ahí no me metería tanto. Lo que sí recomiendo no dormir boca abajo y a ser posible, si duermes boca arriba, hay que ya hilar un poco con el tema de la almohada. Si vas a dormir boca abajo, porque no hay más solución, una almohada súper fina, boca arriba una almohada intermedia más o menos, y si duermes de lado, necesitas una almohada alta para rellenar el hueco entre el cuello y el hombro. Me ha llamado la atención también las diferentes firmezas a lo largo del colchón. Coméntanos un poco Claro. más eso, porque creo que es muy interesante también. Claro, eso es que al final, si tú haces un colchón de forma lineal, ¿no? Además, es curioso, ¿no? Tú te vas a una tienda de colchones o cuando la gente va a una gran superficie o va a probar un colchón y lo primero que hacen es se sientan y dicen, ¡ay! Es blando, es duro. Error. ¿Por qué? Porque estás concentrando todo tu peso 20 centímetros del colchón y, y realmente el colchón está hecho para repartir el peso a lo largo de toda la cama. Entonces, ¿qué se busca con hacer varias zonas? Pues que cuando tú duermes de lado, si hiciéramos todo igual, como hay que hacer para sujetar la cadera, que pesa bastante, claro, en tu parte del hombro sería una roca. O en tu parte, a lo mejor que tienes los tobillos, y sería demasiado duro. Entonces, ¿qué hacemos? En las partes en las que más o menos vas a poner la cadera, colocamos más firmeza. En la parte del hombro ponemos un tipo de unos compuestos algo más blandos y adaptables. En la parte, por ejemplo, normalmente donde se pone la cabeza, intentamos buscar también materiales un poquito más transpirables, porque realmente, aunque todo es transpirable el colchón, buscamos que ya que vas a estar por ahí, si imagínate que te quedas un rato boca abajo, pues que no te haga efecto máscara, sino que transpire bien, que puedas respirar bien, etcétera, ¿no? Y eso es fundamental. Eso no es solo de los colchones deportivos, en todos los colchones cada vez se hacen más así, son más ergonómicos, por así decirlo, y creo que es una evolución grande en el mundo del descanso, que antes no existía, se hacía un colchón como una tabla, y decía tu abuela, cuanto más duro mejor, mete una tabla debajo, y eso se ha demostrado que no es así, no significa que más duro sea mejor, tiene que ser duro, firme, adaptándose un poco a las zonas de la persona. Claro, porque vosotros desarrolláis no solo colchones, estos colchones específicos para deportistas, que es súper interesante, sino también tenéis diferentes modelos de colchones para personas que también Correcto. que no son deportistas. Para aquellos que nos estén escuchando y que, bueno, pues que estén pensando en comprar un colchón, que no necesariamente, bueno, sí hemos dicho que el recovery está especialmente pensado para deportistas por todas las características que hemos visto, por todos los estudios que habéis hecho, pero quizá haya personas, oyentes, que estén escuchando y digan, sí, yo quiero, ¿qué características puedo buscar en una persona normal, que no sea deportista, sedentaria? ¿Qué características o qué le recomendarías a la hora de ir a comprar un colchón? O sea, una persona Pues que no mira, duerme bien, que piense que probablemente que claro, efectivamente que el colchón puede ser la causa, ¿qué recomendaciones podrías dar? pues mira, varias.
La primera, que busque un colchón en el que él esté a gusto, pero que cumpla las siguientes condiciones. La primera, transpiración, que sea un material que transpire bien, que tenga los materiales lo más naturales posible, ¿vale? Eso muy importante. Dos, que tenga una firmeza adecuada para lo que busca. Es decir, si es una persona que busca confort, no busca rendimiento, pues que sea adaptable, pero que nunca se le hunda la cadera. La cadera, cuando tú te tumbas boca arriba, no te puede caber la mano por detrás de las lumbares, porque eso quiere decir que es demasiado firme para ti. Y si duermes de lado, tiene que estar la columna lo más recta posible. Es decir, hay que buscar confort. ¿Qué pasa? Que con un colchón, cuando es muy blandito y lo pruebas, te gusta, pero si duermes en él 4 días y es demasiado blando para ti, vas a tener problemas. Sí, Luis. César. Entonces, estamos viendo cosas a buscar en un colchón importantes. Transpirabilidad, firmeza adecuada. Ujú, correcto. Luego, una cosa importante también es, no solo, porque claro, el colchón es fundamental, pero es muy importante también qué tienes debajo del colchón, porque en función de lo que tengas debajo, tendrás que poner arriba una u otra cosa. Yo en la parte de abajo normalmente recomiendo, si el colchón tiene una buena transpirabilidad, una base rígida para aportar firmeza, ¿vale? Que eso es muy importante. Y luego, una decisión muy importante es también el tema de la almohada, porque la almohada es algo muy personal, pero que la gente tiene un gran desconocimiento del tema, ¿no? La gente al final busca una almohada pues que sea un buen tacto, que tal, pero al final es que depende de tu postura, necesitas una almohada u otra, ¿no? Si duermes de lado, necesitas algo que tenga volumen para poder rellenar este hueco. Si duermes boca abajo, lo que te he dicho, una almohada muy, muy finita o sin almohada. Y si duermes boca arriba, una almohada tamaño intermedio. Muy bien. 3 consejos. Danos 3 consejos para mejorar la calidad del sueño esta misma noche. 3. Pues mira, además te voy a decir, son muy baratos y muy fáciles. El primero, exponerte a la luz del sol. O sea, cuando te levantes por la mañana, salir, que te dé un poco el sol, que entre el sol por los ojos, intentar, sobre todo si puedes un rato, pues no llevar tampoco todo el rato las gafas de sol, sino que te entre el sol por los ojos un rato por las mañanas. Ese, muy importante. Dos, lo que hemos hablado, el tema de las pantallas y móviles en la habitación. Yo sé que este es muy impopular, me da igual, pero el móvil, si puedes tenerlo en otra habitación mientras duermes, no vas a morir, al revés, vas a notar un cambio en tu vida brutal y lo recomiendo muchísimo. Otra cosa muy importante es hacer deporte. Esto no lo hemos hablado antes, pero el deporte ayuda muchísimo a conciliar el sueño siempre y cuando no lo hagas demasiado cerca de cuando te vas a dormir. Porque eso también hay gente, yo veo a veces, yo vivo enfrente del Retiro y muchas veces veo gente que se va a entrenar no tendrán otro momento, se van a entrenar a las 10 de la noche. Y yo digo, este hombre llega a su casa y pasan dos cosas. Una, que tienes el corazón todavía, pues que no ha bajado el pulso a lo que debería. Y segundo, la temperatura corporal. Tu temperatura corporal está más alta de lo normal y te va a costar muchísimo más conciliar el sueño y recuperar mientras duermes. Entonces, esos 3 consejos son gratis, fáciles y los podemos poner cualquiera en marcha en cualquier momento. Y vas a notar cambios, sobre todo el del móvil. Yo sé que a la gente joven le cuesta mucho, pero es que es muy importante. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los oyentes sobre la importancia de dormir bien? Pues mira, Estamos hablando ahora de deportistas, ¿eh? Deportistas, es decir, un deportista que nos sí, esté sí, sí. escuchando, que piense, bueno, sí, duermo, pero quizá lo podría hacer mejor. Aspectos importantes, ¿qué mensaje podrías dar a estos deportistas que buscan rendimiento? Ujú. Mensajes importantes Vale. en la hora de dormir, en momentos de dormir, Pues para mira, dormir mejor. yo creo que es muy importante para ellos el descansar mucho más que para una persona normal. Si una persona normal tiene que dormir de media 8 horas, que tristemente ya he comentado antes no lo hace nadie, un deportista tenía que estar en torno a las 10 y depende el tipo de deporte que haga. Un deportista de resistencia o que tenga una exigencia física gigante, bueno, hay muchos corredores de maratonianos que están en torno a las 14 horas de sueño diario, que es una barbaridad. Pero bueno, ellos tienen la posibilidad de hacerlo y les va fenomenal. Algunos de ellos son muy conocidos. Uno de ellos es Kipchoge, duerme 14 horas al día, se dice pronto. Y el resto, pues casi las debe estar entrenando. Entre comer y tal, se le va el día. Pero hace eso todos los días
como un reloj, ¿no? Entonces, al final te das cuenta que es una cosa que va a cambiar tu rendimiento, va a cambiar tu salud, porque aumenta tu rendimiento, pero a largo plazo vas a notar mucha mejora en tu salud, en tu estado de humor, porque el dormir poco produce muchos cambios de humor, irascibilidad, depresión. Muchas depresiones vienen por la falta de sueño. Y luego, si por ejemplo es un deportista que a lo mejor no es de resistencia, pero es de reflejos, no te quiero ni contar. Nosotros hemos hecho pruebas con porteros de primera división y es que hasta un 20% de reflejos puedes perder por no tener un buen descanso, ¿no? Un 20% a nivel élite es una distancia abismal. Entonces, bueno, mi consejo, descansa porque vas a notar todos los beneficios de tu entrenamiento y vas a rendir muchísimo mejor. Por supuesto, muy importante el tema de las lesiones. Hay un vínculo muy, muy, muy importante entre la falta de Absoluto. descanso y la facilidad de la lesión, por supuesto. Como hemos comentado, Está si íntimamente relacionado. Está íntimamente relacionado. César, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir las publicaciones de Recovery Sports? ¿Dónde podemos ver más información de forma más detallada, estudios concretos para aquellos frikis, ¿no? Que estoy seguro que aquí hay muchos. Somos frikis del entrenamiento y, por supuesto, el rendimiento, el descanso es el entrenamiento, probablemente el entrenamiento más importante. ¿Dónde podemos seguir Ujú. las Pues mira, publicaciones y los estudios de Recovery Sports? Pues mira, en la página web que se llama recoverysport.es, muy fácil, y recoverysport.com. Y luego tienes, pues en redes sociales, estamos en Instagram, estamos bueno, en TikTok creo que también tenemos ahora, Facebook, o sea que un poquito en todos lados. Todo eso que he demonizado hace un ratito, pues estamos ahí también. Y bueno, pues nos puedes seguir ahí, sobre todo en la página web. Y luego ahí también viene nuestro teléfono, por cualquier cosa, si alguien quiere consultarnos cualquier cosa, lo que sea, pues nosotros somos gente que estamos dispuestos a escuchar, a intentar entender siempre a la persona que está buscando mejorar su descanso y ahí nos tienen. Muy bien, César. Bueno, pues creo que muy interesante los mensajes que nos has dado, la importancia de dormir bien, ya no solo para buscar mejor rendimiento, sino sobre todo para nuestra salud. En muchas ocasiones se nos olvida que entrenar no es solo salir a correr, sino que sobre todo es recuperar y asimilar ese entrenamiento. Y por supuesto que dormir forma parte de ello, es primordial y estoy convencido de que con los consejos que nos has dado, pues todos dormiremos un poquito mejor. Y bueno, pues también hemos aprendido mucho, ¿eh? Hemos aprendido ya no solo de los consejos, sino, bueno, pues las bases de la fisiología del sueño. Entonces, una vez más, muchas gracias, César. Y por supuesto, bueno, pues que, Gracias a ti, Luis, y bueno, César, pues muchísimas gracias. No sé si quieres aportar alguna cosa más que añadir, pues estaremos encantados. nada, que agradecerte mucho la oportunidad de contar un poquito sobre nosotros y sobre el sueño, que es un tema que nos apasiona y que hemos pasado fenomenal y espero que a la gente le haya servido de algo. Seguro que sí, estoy convencido de que sí. Muchísimas gracias, César. A ti por todo, Luis, un placer.